Grabo, mejor dicho. Ok, ahora sí, bueno, grabando primera sesión. Bueno, lo primero es que este es el esquema de tesis. Este esquema se lo voy a pasar. Es el mismo esquema que venimos haciendo desde el año 2017. No ha habido cambios. Es más, aquí hay que cambiarle el escudito porque ya no es el logo. Ya les voy a pasar el otro logo y hay que cambiar eso, ¿no? Y de ahí se corregirán ciertas cosas. Esto no se toca al principio, ni la dedicatoria, ni los agradecimientos, ni el índice, eso que eso ya se trabaja al final. Lo mismo con el resumen, que el resumen ya tiene que trabajar al final y nosotros lo trabajamos al final. Y con la introducción, porque la introducción habla de los 4 capítulos que todavía no hemos hecho, ni hemos comenzado, ni hemos diagramado y no estamos en ese punto en ese momento. ¿Ok? Entonces, es importante, alguien se sale, John se sale. Es importante que entiendan que tenemos que avanzar en función de lo que tenemos. Este esquema viene con explicación a los lados porque lo hizo Mariela, ¿sí? Pero igual esa explicación es tomable, o sea, sí es manejable, pero le vamos a dar un criterio muy propio, ¿ok? ¿Dudas? Ah, por cierto, en agradecimientos y en, ¿cómo se llama la otra cosa? Y en dedicatorias. Traten de no poner a su pareja. Mucha gente comienza a poner, o sea, salvo que ya estén casados de años o cosas así, bueno, pero mucha gente comienza a poner a su pareja así como, ay, gracias a mi novia que estuvo en el proceso, para después de 2 años separarse y estar ahí viendo en su tesis que decía su novio y toda la vaina. Es un despropósito completo. Sí, ya me ha pasado con varios estudiantes en donde, no, sí, que gracias a a Mirellita por haber estado ahí, por ser el amor de mi vida, y pum, a las 2 meses le meten los cachos. Entonces no pega, pues no, porque eso queda en tu tesis para siempre. Tu tesis no la vas a poder modificar, es queda ahí. Entonces, es una apreciación muy particular mía para que entiendan lo que yo me refiero. No, no es por idiota, es porque realmente, si no tienes una pareja muy segura, muy estable, alguien con que ya te casaste o algo por el estilo, no lo pongan ni en sus agradecimientos ni en sus dedicatorias. Pongan a su familia, a su papá, a su mamá, qué sé yo, a sus hijos, a sus hijas, alguien que sea de sangre, pero si no tienen a alguien ya casado, con hijo o algo así, no necesitan poner agradecimiento. Es un consejo que yo les doy. Ya, ok, continúo. En el planteamiento de problema, bueno, lo primero que se hace es plantear el problema y ojo con esto, porque el planteamiento de problema tiene que ver con cómo el problema existe. Ya, lastimosamente en algunas concordancias encontré que no estaba bien identificado el problema. Fuimos directamente al desarrollo de una aplicación cuando ese desarrollo tiene que estar incluido en un capítulo 4 donde yo le voy a explicar a la persona que está leyendo la tesis qué es lo que voy a hacer. Que, por cierto, todas las propuestas que he visto están viables, o sea, están bien, tienen un sentido lógico y coherente y me parece que podemos trabajarlas adecuadamente, porque ustedes mismos son los que se pusieron la soga al cuello, no yo. Entonces, cada uno ha puesto lo que va a hacer. Y ojo con esto. Reitero desde un principio el criterio que emití desde el primer día que entramos a una reunión, donde les dije que lo más conveniente es que una persona se encargue exclusivamente de la parte de la tesis escrita, o sea, de estar en el bla, 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 como yo le digo, y otra persona que se encargue exclusivamente de la parte de la propuesta. ¿Y por qué digo esto? Porque de alguna forma u otra, la persona que se encarga de la parte de la propuesta va a ser alguien que va a estar estresado buscando solucionar problemas que se pueden ir dando en el transcurso del camino, porque van a ir dando problemas en el transcurso del camino, ¿ok? Y es normal, y van a tener que resolverlos. Mientras la otra persona tiene que trabajar en los procesos de escribir la tesis, buscar citas, crear la bibliografía, trabajar con la norma APA, entonces sí va a ser un poco complicado para ambos puntos. ¿En dónde se reúnen ambos? Ya conocen las encuestas. ¿Cuándo van a hacer las encuestas? En mayo. Así que tienen prácticamente 2 meses para avanzar bastante, tanto en la propuesta como capítulo 1, capítulo 2, inicios de capítulo 3 y las preguntas de la encuesta con las que vamos a trabajar. Ahora, he notado que existe una bifurcación en muchos preceptos, ¿no? Porque hay mucha gente que ponía eh, de propuesta a implementar. Ya, yo creo que a lo mejor no me prestaron mucha atención cuando yo lo dije en el Zoom que hice para todo el mundo, pero no vamos a implementar nada. ¿Por qué?
Implementar significa crear dos grupos de control. Significa que vas a evaluar. Si hablamos, por ejemplo, de alguien que está viendo matemáticas en primero de bachillerato, quiere decir que primero va a tener dos grupos. Un grupo de estudiantes que les voy a aplicar la metodología con mi propuesta, que puede ser una herramienta, un software, lo que sea, y otro grupo de estudiantes con los que no voy a trabajar esa propuesta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna forma u otra tengo que medir a unos y medir a otros. Y no los voy a medir con las mismas preguntas, no lo voy a medir con el mismo concepto, pero sí lo voy a medir con conceptos diferentes. Y eso es complicado de hacer sabiendo que los estudiantes los tenemos recién en mayo. Y para hacer esto, tengo que decir que aproximadamente en julio ya ustedes ya tienen que estar terminando todo. Menos, unos 18 días de julio. Entonces, no van a alcanzar a hacer grupos de control y hacer experimentación directa. Esto se llama investigación experimental. Cuando tú dices que vas a implementar, ya es investigación experimental. Y ustedes no están haciendo investigación experimental. Están haciendo investigación no experimental, donde no hacen un experimento, sino que encontraron la falencia, encontraron el problema y proponen una solución. Hasta ahí llegaron, hasta proponer la solución. Ahora, no quiere decir con esto que no vayan a darle la solución a la escuela, porque todos los semestres lo que se hace es que cada grupo va a la escuela donde estuvieron trabajando y les deja la solución, ya sea en una nube, ya sea en un CD, pero hacen una entrega formal de la propuesta que han hecho. ¿Ok? Eso es importante entenderlo. Esa entrega formal de la propuesta que se hace. Ok, entonces es importante que entiendan por qué no se usa el verbo implementar, que lo vi en algunos, ¿sí? Y que también lo vi reflejado en algún criterio. Vamos con el planteamiento de problema, porque aquí también vamos a ver la justificación, que es de lo que quería hablarles, porque todos tuvieron fallas en la justificación, o por lo menos ligeras fallas en la justificación. En el planteamiento de problema, dice claramente que se investiga el problema a nivel macro, meso y micro. Macro quiere decir que encuentres la problemática a nivel global. Para esto es importante que entiendan la problemática. La problemática no son las causas. La problemática habla del problema de la investigación. Si tu investigación tiene que ver con gamificación y aprendizaje significativo, la problemática es cómo realmente existe una falencia en la implementación de la gamificación en el aprendizaje significativo. Ese es el problema. Y de ahí se deriva de esto. Por algo hacemos una formulación del problema donde hablamos de incidir, donde hablamos de, por ejemplo, decimos cómo incide, cómo se involucra, cómo afecta, porque lo que estamos diciendo es la variable uno cómo va a afectar a la variable 2. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, el problema viene direccionado hacia ese punto. Entonces, ¿cómo se busca el problema? No es que vas a buscar lo mismo en otros lados, porque por ejemplo vas a decirme, ok, mi tema es gamificación en el aprendizaje significativo. Perfecto, ese es tu tema. Pero el aprendizaje significativo ¿de qué? Ah, en mi caso de la informática. Ok, entonces vamos a buscar dónde ese problema se ha dado a nivel macro. Capaz no encontremos un problema a nivel macro del mismo concepto, del por qué no se ha implementado la gamificación en el aprendizaje significativo de la informática. No lo vamos a encontrar en Suecia, en Italia, en Roma, en donde sea. Pero sí podemos encontrar problemas asociados, como por ejemplo, cómo afecta la falta de la tecnología en la educación. Y eso sí vamos a encontrar en todas partes del mundo. Aquí ya buscamos artículos científicos, aquí ya buscamos y vemos notas y tesis y demás de otras personas que ya han intervenido en este punto. ¿Ok? Miren que les estoy explicando. La parte macro es a nivel mundial, la parte meso puede ser a nivel nacional o a nivel regional, donde puedes encontrar en América Latina donde se ha implementado esto. Y ahí recién aterrizamos a la parte micro, que es donde ubicaste el problema en la institución educativa. Y ahí recién vamos a poner ¿cómo se llama? Las causas de lo que encontraste en tu institución educativa. Porque evidentemente cuando ustedes fueron y dijeron, ok, yo encontré que el problema es que los estudiantes no saben las partes de la computadora. No lo vas a escribir así, pues. Tienes que escribirlo dentro de la institución, Francisco Huerta Rendón, en el paralelo A y B del primer curso de bachillerato general unificado, no, bachillerato, ¿cómo era? No me acuerdo cómo se decía, pero bueno, el primer curso de bachillerato eh, se encontró con dificultades al momento
de identificar los componentes del computador. Estas dificultades vienen causadas por la falta de motivación del estudiante, por el poco uso de herramientas tecnológicas y por no existir material complementario en el aula, que es muy importante lo del material complementario, por no existir material complementario en el aula que permita que el estudiante adquiera ese conocimiento por su cuenta. ¿Ok? Es muy sencillo esto, o sea, es muy corto, muy relativo, muy sencillo y se maneja de una forma bastante concreta. Entonces, dentro de este planteamiento vamos a comenzar diciendo la parte macro, dividiendo la parte meso, y con la parte micro es donde aterrizamos el problema a nuestra institución educativa. ¿Ok? ¿Está claro? Dicen que este apartado no es aceptable que tenga citas, lo preferible o lo normal o lo regular es que tenga citas. Ahora, ¿cómo se buscan estas citas o cómo llegamos a estas citas? Esto lo digo más en el capítulo 2. Pero, por ejemplo, si van a buscar algo que tenga que ver con gamificación, no es que busquen la primera página que les sale, ¿ya? Porque no tiene sentido hacerlo en la web. La web no tiene una referencia lógica. No son válidas las citas de la web, ¿ok? Son válidas las citas que tengan que ver con artículos científicos. Entonces yo voy y busco gamificación en el aprendizaje de la informática. Pero aquí le voy a poner PDF. Ay, perdón. En el aprendizaje. ¿Qué dije aquí? Ahí sí. Entonces, ahí sí yo voy a ver que hay artículos científicos de unas revistas, por ejemplo, este aquí, Gamificación de herramientas innovadoras para promover, y me voy a bajar un artículo en donde tengo que, adivinen qué, así es, leer, ¿ya? Esta es una investigación que se realizó en una revista. Entonces es valedera porque en una revista hay personas que leen el artículo, que son elementos de pares ciegos, que leen el artículo. Entonces ahí vamos a ver la gamificación y ahí me van a hablar sobre los procesos inductivos deductivos y ahí me van a explicar, miren que hay una introducción del tema y bueno, tengo para leer, o sea, tengo para entender dónde está el problema que asocian aquí y cómo la gamificación ayuda a resolver ese problema. Esto me va a servir tanto para los antecedentes del capítulo 2 como para mi problema en sí, como para identificación del problema. Ojo, no es que tienen que buscar mil artículos, tienen que leer, tienen que entender, a ver, cuál artículo se asocia al problema que yo tengo y me va a generar esa situación. Los artículos ustedes los pueden ver que se los pueden descargar y simplemente los van revisando y van entendiendo si ese artículo se congenia con lo que ustedes quieren expresar en el planteamiento del problema. ¿Ok? Por ejemplo, impulso de la gamificación mediante las TIC en una comunidad virtual de aprendizaje. Ok, suena interesante. Hay un resumen que habla sobre el aprendizaje, hay una introducción y por ahí abajo tiene que haber aquí habla de la influencia. Y entonces aquí ustedes van a ver que existe una previa del problema que ustedes identificaron. ¿Ok? ¿Está claro cómo tienen que buscar? Busquen PDFs que tengan relación con artículos científicos de gente que ha publicado en revistas. No me van a poner, es que en la página del guacharito.com decía, eso no sirve. O es que Wikipedia No, tampoco sirve Wikipedia. No, es que en el web del vago tampoco sirve el web del vago. ¿Ok? Deben de tener claro esa situación. Sigo. Entonces ya está claro el planteamiento del problema. Lo siguiente es la formulación del problema. ¿Qué es la formulación del problema? La formulación del problema es poner el problema, ¿sí? Eh, de una forma tal que utilices tus variables para consolidar el problema como tal. Acuérdense que ya todos ustedes tienen dos variables identificadas en cada uno de sus temas. Todos, porque ya las tienen identificadas. En algunos casos de la gamificación, en algunos casos los recursos tecnológicos, en algunos casos la realidad aumentada, en algunos casos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya tienen su primera variable. ¿Y cuál va a ser su segunda variable? La variable asociada al aprendizaje.
el aprendizaje creativo, el aprendizaje significativo, los recursos didácticos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya se tienen las variables identificadas. Con esas variables identificadas yo formulo el problema. ¿Cómo se formula el problema? ¿De qué manera incide mi primera variable en la segunda variable para, porque en los estudiantes de tal, 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 tal? ¿Ok? A esto me hacía falta, tienen que ponerle periodo lectivo. El periodo lectivo será 2025-2026. Ojo, porque hay mucha gente que no le pone periodo lectivo y a veces ve el que es muy tísica con ese punto. Y es verdad, porque tienes que ponerle el periodo al cual perteneces. ¿Ok? ¿Está claro ahí? Entonces recuerden, ¿cómo Máster, tengo una consulta, Máster. hágala? Usted nos indicó en la reunión pasada que en el tema de tesis no es necesario poner en En sí el tema la... no. claro, ¿no? O sea, pero en este caso aquí en la formulación del problema sí es necesario poner el grupo en el grupo de la unidad educativa en la que vamos a hacer la investigación, incluyendo el periodo, ¿verdad? Como está especificado aquí. Exacto. Ok. Que ya cuando formulas el problema ya tienes que ser más directo. En cambio, en el tema de tesis no es tan relevante que me pongas todo el resto de cosas porque amplías el tema y no tiene mucho sentido. Si ya lo vas a poner dentro de la formulación y también lo pones dentro de ay, se me fue el nombre de la palabra, abajo está, dentro de la delimitación del problema. ¿Ok? Bueno, entonces la formulación del problema es muy sencilla. Ya saben que de qué manera incide, cómo afecta, influencia o cómo la tal variable influencia en otra variable, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no hay mucha vuelta que darle ahí. Y vamos con la sistematización. ¿Qué son la sistematización o para qué sirve la sistematización? Son tres preguntas de la investigación, una por cada variable. ¿Qué pasa con esas preguntas? Esas preguntas se suelen contestar en el capítulo 2. Por ejemplo, si tú preguntas, ¿es la gamificación una herramienta importante para mejorar los aprendizajes? Puedes hacer esa pregunta. Y esa pregunta lógicamente se va a resolver en el capítulo 2 porque ahí vas a hablar tanto de la gamificación como del aprendizaje. Y la vas a responder implícitamente ahí. No es que la vas a poner la pregunta y responderla, no. O sea, se va a responder con el capítulo 2. Si la segunda variable es recursos didácticos, son los recursos didácticos efectivos para el aprendizaje de los estudiantes. Son preguntas que se van a responder después, pero son preguntas. Ahí no hay cómo complicarse. ¿Ok? Sigamos. Objetivos de la investigación. Aquí viene algo muy formal. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? Bueno, eso yo ya se los arreglé a todos en sus concordancias. ¿Ok? Así que mayor cosa no hay que hacer. Pero igual para que lo entiendan, porque por ejemplo Oscar y yo no han terminado la concordancia, los objetivos, el objetivo general tiene que ver con la variable 1, o sea, la variable independiente, la variable dependiente y con la propuesta. Pero no se debe de poner al volado. O sea, el tema es claro. Vas a usar un verbo. ¿Cuál es el verbo principal generalmente que se utiliza en el objetivo general? El verbo principal suele ser analizar, porque al fin y al cabo es lo que vamos a hacer en toda la investigación. Vamos a hacer un análisis de nuestras variables. ¿Ok? Entonces, ese analizar dice, analizar la primera variable, se incide o analizar cómo incide la primera variable en la segunda variable con mediante una investigación bibliográfica y de campo con el objetivo del desarrollo de la propuesta. Ese es el objetivo general. No hay más, no hay vuelta que darle ahí. Es sencillo, concreto, directo. Involucra todas las variables con las cuales trabajamos e involucra la propuesta. Los objetivos específicos son tres. El primer objetivo específico es la primera variable y es el objetivo que se investiga en la bibliografía. Si tienes realidad aumentada, si tienes recursos educativos, si tienes gamificación, si tienes realidad virtual o lo que sea que esté asociado a tu primera variable, eso lo vas a investigar bibliográficamente. Entonces yo voy a decir, eh, diagnosticar o conceptualizar el impacto de la gamificación
en los valores educativos o en la educación o en la pedagogía de tal cosa mediante una investigación bibliográfica. Punto. O un estudio bibliográfico. Ahí muere. ¿Ok? No hay que darle más vuelta a ese objetivo específico uno. El objetivo específico 2 tiene que ver con tu segunda variable. ¿Ya? Entonces, tu segunda variable ya no hace una investigación bibliográfica. Ya tu segunda variable es una investigación de campo, porque es la variable que tú analizas con los estudiantes. Porque tú dices, oye, ¿cómo incidirá el uso de la gamificación en el aprendizaje de la informática? Entonces, ahí ya no es que estás volando, si ya no estás, ok, aquí tengo que ver qué pasa con el aprendizaje de estos estudiantes en informática. ¿Cómo lo reviso? Ah, ya es un diagnóstico generalmente. Entonces, ese verbo usualmente es diagnosticar. Diagnosticar el aprendizaje significativo de la informática mediante una investigación de campo, porque ya no es investigación bibliográfica, es investigación de campo. Voy a donde están los estudiantes, averiguo por qué es que tienen malas notas, hago una observación directa, hago una encuesta, les tomo una evaluación, converso con el docente, pero ahí, en ese punto, estoy identificando por qué el estudiante tiene problemas. Y eso se llama investigación de campo, porque se hace en el lugar donde está pasando el problema. ¿Ok? Ese es mi segundo objetivo. Y mi último objetivo usualmente es desarrollar o diseñar, porque es lo que vas a hacer con la aplicación que vas a realizar. Entonces, desarrollar una aplicación móvil, diseñar un aplicativo web, crear una aplicación con realidad aumentada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? No sé si la Mari está rezando. ¿Qué prestación? ¿Qué tienes, hamaca? ¿Qué? Estaba haciendo que sí, estaba entendido. Ah, ya. Es que es raro porque solo se te ven los ojos. Muy raro. Ok, voy a continuar. Justificación de importancia. Esta es la parte donde todos o casi todos se equivocaron. Por ahí medio un grupo, me acuerdo que por ahí lo hizo interesante, pero casi todos se equivocaron en este proceso. El mío de ser, ok. Ok, no. La justificación es el por qué. Ok, la justificación es el por qué. Nada más y nada menos que el por qué sucede algo. Entonces, la justificación no tiene nada que ver con la propuesta, porque muchos la pusieron con la propuesta. O sea, muchos comenzaron, el juego que se desarrollará tendrá tal cosa, tal cosa, tal cosa. No, yo no hablaba por ningún lado del juego. O sea, el juego no existe en el capítulo uno como tal. ¿Qué es lo que existe en el capítulo uno? Un problema. Entonces, ¿por qué yo voy a investigar el problema? Ojo, el por qué yo voy a investigar mi problema tiene que ver con mi tema, pero tiene que ver con las variables de mi tema. Si hablo de la gamificación que impacta en el aprendizaje significativo, eso es lo que yo voy a investigar. ¿Por qué voy a investigar eso? No tiene nada que ver con el resto de cosas. Nada. Tiene que ver solamente el por qué yo investigo sobre el impacto que tiene la gamificación en tal parte, en el aprendizaje. Eso es lo que voy a investigar. Por ende, no tiene nada que ver con solucionar un problema, porque mucha gente, yo me di cuenta que lo estaba poniendo como que, ah, ya, es que hago esto y soluciono todo. Pero no estamos en ese punto. O sea, no, ni siquiera sé que estamos en ese punto. Ni siquiera vamos a diagramar ese punto. ¿Ok? No llegamos a ese proceso todavía. Entonces, sí necesito que esa justificación la cambie. Porque la justificación, creo que los dos de los grupos, ese es el problema principal, que tiene un problema porque no especifica el por qué. Especifica otra cosa menos el por qué. ¿Por qué yo voy a investigar esto? Es como que yo les diga, bueno, he encontrado que hay una relación entre tomar cola y tener gases. Yo no voy a, yo, mi justificación de la investigación no puede ser que tengo que tomar panclofrax, no sé, se me ocurre, o imutol. Esa no es la justificación.
La justificación del por qué yo investigo es para entender los efectos de la gaseosa en el cuerpo humano. Esa es la justificación por la que yo voy a investigar. Yo no voy a dar una solución, yo voy a investigar una justificación, yo voy a investigar el por qué esto incide en lo otro. Nada más. Ojo con eso. Entonces aquí se redacta y muy claramente la importancia del proyecto, los beneficiarios del proyecto, la relevancia que tiene el proyecto. Y eso también se pone en la concordancia. O sea, esta es la justificación que haces, es la misma justificación que se pone en la concordancia. A veces ocupa 3 párrafos, a veces 4. Si quieren pueden poner solo el primer párrafo, pero esta justificación es la misma que ponemos allá. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre la justificación? ¿No? ¿Está claro? Miren que yo pregunto, pero no entendí. Ok. Delimitación del problema. El campo educativo, el área de infopedagogía, los aspectos, en este caso la informática o la gramática o la literatura, no sé. El título, ¿cuál es el título? Que ya lo tienen arriba. Ese título lo ponen aquí en la propuesta. La propuesta y el contexto es el lugar. Los alumnos de los paralelos A y B de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón, de primer de bachillerato, ubicada en la ciudad de Guayaquil, la provincia de Guayas, distrito 8, del periodo lectivo 2024-2025. Todo eso es contexto. Todo eso en el contexto. Y en aspecto, no escuché bien la parte donde dice aspecto, ¿qué era? ¿Cómo era? Aspectos. A ver, el área es infopedagogía y el aspecto, Infopedagógico no hay. no, el área es la infopedagogía. Infopedagogía, sí. Ajá. Y el aspecto es ¿cómo se llama esto? El, como la asignatura puedes ponerle, donde vas a realizar el criterio investigativo. Por ejemplo, si tienes para realizarle matemáticas, le pones matemáticas y así. ¿Ok? Dividen las premisas de la investigación. ¿Qué son las premisas de la investigación? Son hipótesis. ¿Ok? Estas hipótesis vienen basadas en un supuesto, en donde tú dices, ok, yo voy a suponer que pasa tal cosa. Yo voy a suponer que el aprendizaje significativo de la informática está asociada al uso de recursos tecnológicos. Es una asunción porque no lo puedo comprobar. Yo voy a suponer que los recursos educativos abiertos permiten que el estudiante adquiera una mayor fortaleza en su rendimiento académico. Es una asunción, no lo tengo claro, no tengo cómo investigarlo hasta que culmine mi proceso. Así que son asunciones que yo hago, ¿ok? Pero que tienen que ver evidentemente con mi tema. En el caso de alguien que tenga gamificación, por ejemplo, puedes decir, la gamificación permitirá que el estudiante genere un aprendizaje significativo completo sobre la materia. Es una asunción, realmente no lo puedes confirmar, por eso se llama hipótesis, ¿ok? También son tres, supongo que Son tres. basado en cada uno de los objetivos, ¿verdad? Específicos. Así es, Ok. muy bien pensado. ¿Ok? Y de ahí lo último que se ve aquí en este capítulo 1, que es lo más difícil, porque la gente es lo que menos entiende, a veces ni yo lo entiendo, es la operacionalización de las variables. ¿Qué es la operacionalización de las variables? Bueno, cuando tú trabajas en este concepto tienes dos variables. Todos tenemos dos variables, ¿verdad? Que sí, que la gamificación, que la realidad aumentada, que las aplicaciones móviles, que los recursos tecnológicos, ya, esa es tu primera variable. Entonces, a la primera variable le pones la definición. Una definición que vas a sacar de una cita. O sea, vas a investigar y vas a encontrar una cita corta que defina lo que es tu variable. Que de hecho también la vamos a usar en el capítulo 2, pero todavía no. La usamos aquí primero. ¿Ok? Luego, esa definición genera aspectos o dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Son las características pedagógicas que componen esa variable. Repito, las características pedagógicas que componen esa variable.
Si hablo de gamificación, por ejemplo, puede ser métodos de gamificación, como pueden ser también técnicas de gamificación. Si hablo de realidad aumentada, puede ser las características de la realidad aumentada y los procesos de evaluación de la realidad aumentada. Si hablo de, no sé, se me ocurre recursos tecnológicos. Entonces, ¿cuáles van a ser mis dimensiones? Eh, las características no eran procesos, eran recursos tecnológicos. Entonces, van a ser las características de los recursos tecnológicos y los métodos de evaluación de los recursos tecnológicos. O sea, son características propias de cada una de las variables. Y aquí yo recomiendo solo poner 2 y 2. ¿Ok? 2 dimensiones de cada variable, nada más. En total deberían haber 4 dimensiones. 2 dimensiones de la primera variable, 2 dimensiones de la segunda variable. ¿Ok? Y los indicadores, que es la parte más complicada porque es la parte que la gente más se confunde, van a ser 2 indicadores por cada dimensión. Repito, 2 indicadores por cada dimensión. En total vamos a tener 8 indicadores. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores es la forma de medir la dimensión. ¿Sí? Si yo dije métodos de gamificación y entre los métodos de gamificación se encuentran o dinámica de la gamificación y entre las dinámicas de la gamificación se encuentra la dinámica por estatus y la dinámica por recompensa, entonces yo voy a decir que un indicador es la forma o la medición del estatus del jugador y la otra será la medición por la recompensa que obtenga el jugador al realizar tal actividad. Esos serán los indicadores al final, ¿ok? ¿Qué son los indicadores? La forma en que yo mido las dimensiones. ¿Y por qué se necesitan estos indicadores? Porque al fin del tiempo, ya cuando lleguemos al capítulo 3, cada uno de los indicadores me va a dar una pregunta a consultarle al estudiante. Porque recuerden que las encuestas son 10 preguntas. 4 de la primera variable, 4 de la segunda variable y 2 de la propuesta, que no está aquí. Porque la propuesta no se la pone porque la propuesta no es una variable. Miren, la construcción de una tesis es un caminito muy concreto. Muy concreto. O sea, no hay que inventarnos nada, no hay que salirnos del renglón, no hay que cambiar el concepto. Es la construcción de un camino, ¿ya? Y el camino todo tiene su forma de trabajarse. Entonces, si tú haces bien un capítulo 1, el capítulo 2 lo vas a seguir haciendo bien, y el capítulo 3 lo vas a seguir haciendo bien porque son cosas consecuentes. Y aquí radica la importancia de entender el por qué se estudia de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estudiar un capítulo 1 o un capítulo 2 o un capítulo 3 si no tenemos claro qué compone cada uno. Y como yo les digo, esto es un camino. Todo se va a chocar tarde o temprano. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy analizando todas las variables y me van a dar estos indicadores que son los que al fin y al cabo yo voy a utilizar. ¿En dónde? Los voy a utilizar después. Los voy a utilizar en las preguntas de la encuesta. Y al fin y al cabo yo estoy diciendo cómo voy a trabajar una metodología en la concordancia que voy a trabajarla de la misma manera ya cuando llegue al capítulo 3. Entonces, todo tiene un punto en común, todo tiene una relación en común. ¿Ok? ¿Lo tenemos claro? Sí, está bien, Karen, Sí, ya te veo profe. dormida. Levántate, tírate agua en la cara. Aprende a Damaris que se puso las luces en A, los ojos. a usted no le toca madrugar, a usted. Sí, sí tengo que madrugar a las 8. Eso es Ya para... pues yo a las 5, ¿vio? Yo Así es le gano. así es la vida del pobre. Ok, dudas, dudas, ¿está claro? No hay ninguna duda. Ok, con eso terminamos el capítulo 1. ¿Para cuándo este capítulo 1? Para el otro domingo. ¿Qué? Sí, Hable serio, pedele No, pues. más que el próximo está, año. esto está fácil si es que son 6 puntos. ¿Qué tienes que investigar la vida con estos 6 puntos?
En menos tiempo, Profe, es más, apiádese de mí, que yo tengo muchas consultas. pero Hay ahí que lo leer, tienes a Nicolás Marcelo, también, po. tenemos que leer Por eso, tranquilamente. por No eso tenemos trabajan dos. El siguiente domingo después de 3 semanas. No, no, no. El domingo, es más, le doy fecha y punto y hora. Aquí todo se trabaja con fechas. El domingo 16 de marzo, espero el capítulo 1 Pero no dijo año, profe. Del del 2026. 2025. Ajá. Oigan, esto es sencillo, esto no requiere una cosa así como que, wow, me voy a matar buscando citas, lo mucho buscará 3 citas en la John ha conversación de del decir, ni tema. siquiera he hecho la concordancia, ya me está mandando a hacer el capítulo Ya 1. terminaron la concordancia, pues ya, ¿qué más concordancia quieren terminar? Y aparte, la mayoría de las cosas de la concordancia la van a utilizar acá. Para el domingo 16 creo que 16 se de dice. marzo del 2025 a las 10 de la noche. Ya, te lo doy hasta con hora. Para el capítulo 2 sí les voy a dar más tiempo, les voy a dar 2 días más, porque ese capítulo sí hay que investigar, ¿ya? Pero No, pues. para el capítulo 1 no, para el capítulo 1 esto es rápido, esto es llueve sobre mojado. Si ustedes pierden el hilo de lo que estamos haciendo, no terminan nunca. Y yo sé por qué se los digo. Yo ya sé por qué hago todo esto. Créanmelo. Me lo van a agradecer al final. Al final, cuando saquen su 10 vayan con su 10 a su casita y me van a decir, la plena, lo que decía este desgraciado, me jodió la vida, pero sí sirvió. Ya conozco, todo el mundo me lo dice. ¿Ok? Si no me creen, pregúntenle a los que estuvieron antes de ustedes. Así mismo lo tenía fregado. Ya veremos, dijo el cielo. A Abraham, a Karen, a Alice, pucha, profe, no, una semana, no me venían una semana. Ya están, Profe, sin mentir. Dos de ellos están en psicólogo ahorita, ¿saben? mandé, 2 de ellos tienen psicólogo, Dos, probablemente. ah, dos de ellos están en psicólogo ahora, por su test. Ya me confirmaron. No me sorprende. Pero bueno, ok, John, pon para la foto que tengo que tomar una foto de que hemos tenido la reunión. Todos pónganse para la foto. Gracias. Sonrían. Listo. Sonríe, Damaris, que tiene los ojos chuecos ahí. Ya, ok, listo. Bueno, esto es todo por hoy. Profe, una pregunta. Esperen un ratito, O sea, déjenme. ya mañana oficialmente llevamos Master, los documentos a la consulte. UG. Ajá, A sí, ver, sobre ese esperen, tema. suaven, suaven. Ya. Los que no tienen que modificar nada pueden ya llevar mañana los documentos a la UG. O sea, los que no tienen que cambiar prácticamente nada. Los que tienen que cambiar algo, modifiquen el documento temprano, me lo pasan para leerlo y decirles, ok, ya no tienen que cambiar nada. Sigan y lleven la concordancia al UG. ¿Ok? Master, una consulta, como la concordancia es una sola, que usted ha dicho que solamente es una por Sí, grupo, ¿no? así es. ¿Usted cree que hay algún problema si, por ejemplo, del grupo, uno de los dos compañeros va a dejar los documentos de las dos personas o No hay no hay, problema. no hay problema? Solamente uno va. Mientras el otro, lo que pasa es que te va a explicar el secretario cuál es el proceso que tienes que seguir en el sistema. Ah, ya, Entonces, la otra persona tiene que explicarte después viene el proceso del sistema. ah, ya. ¿Sí? Sí, 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 pero por eso no es tan complejo, si solo tienen que entrar ahí a estudiantes y titulación, crearles y subir la concordancia y ya está, no es ¿Ya? tan Entonces, complicado. no, yo vuelvo a repetir, yo no tengo problema, puedo ir uno solo porque igual te aceptan que vayas uno solo. Ah, ya, ya, ok, ¿Ya? ya. Ya, para los grupos que que tienen todavía que hacer correcciones, espero. Por ejemplo, Karen no había puesto ¿cómo se llamaba esto? La programación, no era la programación. Cronograma, profe. El cronograma es sencillo, solamente pones los meses, ¿qué estamos? Abril, ¿no? Sí, abril. Mm. Bueno, pones de abril. Abril, mayo, junio, julio. Capítulo 1, sombreas todo abril. Capítulo 2, sombreas todo mayo. Capítulo 3, sombreas todo Oye, junio. Capítulo 4, pones No, pues un mes dice ahí en la ESI y nos quieren una semana. un mes, dije. Ah, sí, pero es que eso es amague. Acá le hacemos otra cosa. Hay que seguir la concordancia, ve, Master, ¿cómo? No, tiene que seguir la confirmo, concordancia. profe, confirmo. Si yo les digo para que en el cuarto mes estén haciendo la propuesta, no van a terminar la propuesta nunca. Créanmelo. Ya conozco a mis güeyes. ¿Ok? Listo. Y el resto, pues ya vayan haciendo la concordancia. En el caso de Oscar y de John, la concordancia la quiero para mañana en la tarde, ya para corregirla y que puedan hacer las correcciones para mañana en la noche y ya puedan llevarlo el día, ¿qué estamos hoy? 10, 11, está bien, para que puedan llevarlo el martes. Ya. El resto y entrega las concordancias, me ponen a mí como tutor, se acaba el problema. Ya está hablado de eso. ¿Ok? Profesor, una pregunta. Dígamelo.
En la justificación usted nos ha marcado de rojo. Eso tengo que corregirlo. Claro, lo que está marcado de rojo es lo que tienes que corregir. Y ahí te puse abajito lo que tienes que cambiar. Tiene que ser ajustado al porqué de la investigación, no al porqué de la creación del pseudocódigo. ¿Ok? Porque en el capítulo 1 no creas nada. ¿Ya? Ya, listo. Listo. Máster, ¿Quién es? máster, ahí el día que iría a entregar la concordancia a la secretaría, ahí aprovecho y pregunto que cómo haríamos con los certificados que aún no nos entregan. Claro, tienes que preguntar, pero igual eso creo que no hay un problema interno. Sí, o sea, Master, ya nos, eso dijeron que si no tienen los certificados de cómo es, de las prácticas, sobre todo, que son los que más demoran, se pueden tirar lo que tengan. Igual, eso ya es más seguro ya cuando al final de titulación, ahí sí es que ya tienen que sí o sí tenerlo. Por ejemplo, a mí me dijeron que ya el 12 de marzo tengo que ir a ver los certificados de las prácticas, porque de vinculación sí tengo. Entonces, dijeron que hay que dejar solamente lo que se tiene y cuando ya te envíen lo otro, ahí vas y a dejar lo que te falta. Pero igual eso Ah, no, ok, no incide, no no va a inciden incidir, ajá, en no va a presentar incidir en que, la No, concordancia. no, Ah, no, ok. no incide en la entrega de nada de esto. correcto, ajá, sí, ajá. Porque por eso mismo han dado ese plazo, por lo que mucha gente no tiene los documentos al día. O Pero si también hay estudiantes que ni siquiera recién ahorita va a hacer, por ejemplo, las integrales. Entonces a eso también se puede. solo tienen certificados de observación y ayudantía, pero piden todos, los tres, entonces, ya, no hay problema. Claro, Ajá, eso ok, sí listo. tiene que hablar ¿cómo se llama este señor? Con Daniel Choi, el secretario. Pedro Ochoa, sí, Pedro No, Ochoa, no, sí, no, 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 no. Tienen que hablar con Víctor Con Espinosa. Máster Víctor Espinosa. Ah, Espinosa ya, para que los él tenga es en el cuenta para que hagan la gestor de las integración prácticas. de mismo. Ajá. Así es. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? ¿Estamos claros? No, Karen. No tengo duda. Ok, listo, Karen. Ya no duérmete, pobre Karen, no puede ni dormir. Ya duerme, Karen, ya. Listo, yo me voy. Ha sido un placer y nos vemos el otro domingo. Entreguen su concordancia y me avisan cualquier cosa. Ya, me mandan por WhatsApp. Se cuidan. Chao, chao.